Saludos chicos, bueno, pues seguimos trabajando con triángulos oblicuángulos, es decir, que no tienen ángulos de 90 grados. La semana anterior estuvimos trabajando con ley de cosenos. Entonces, dada la situación, la ley de cosenos solo nos permite resolver triángulos o calcular lados de un triángulo en los siguientes casos. El primero es considerando dos lados y el ángulo que forman entre ellos. Por ejemplo, si dentro de mis datos me dieran el valor de h y g y el ángulo y, yo podría aplicar ley de cosenos, o bien el lado g, el lado y el ángulo h, o finalmente el lado h y el ángulo g. Entonces ahí podría yo aplicar ley de cosenos y resolver la situación que me plantearan. Ahora, la otra opción era que me dieran como datos los tres lados, es decir, si yo tenía como datos los tres lados, seguramente el problema me estaría pidiendo calcular la medida de alguno de los ángulos. Y también tenemos los despejes para calcular cada ángulo en los respectivos casos. Ahora, la otra situación es que me dieran dos lados, por ejemplo, voy a encerrarlos, H y G, y que no me dieran este ángulo Y, pero que me dieran los dos ángulos G y H. Obviamente, si yo conociera estos dos ángulos, pues de manera inmediata puedo obtener el valor de y ya puedo aplicar el primer caso, que era dos lados y el ángulo que forman. Entonces, esto lo podría hacer porque yo sé que la suma de los tres ángulos da 180. Entonces, si conozco H y conozco G, puedo obtener el valor del ángulo Y sin ningún problema. Entonces, estos serían los tres casos en los que yo podría aplicar la ley de cosenos. Ahora, supongamos que ya analicé mi ejercicio y resulta que no es ninguno de esos tres casos que ya mencioné. Bueno, pues tenemos que hacer uso entonces de otra herramienta que les encargué que investigaran la clase anterior, que es precisamente la ley de cosenos. Perdón, la ley de senos. En esta ley, lo que ustedes investigaron es que se establecen tres proporciones o tres fracciones que relacionan la medida de los lados con la medida de los ángulos. Algunos de ustedes encontraron lo siguiente. Por ejemplo, les mandé esta figura en esa sesión precisamente para hacer énfasis en que no importa que le cambien los nombres a los vértices del triángulo. La ley de senos sigue siendo la misma relación sin importar los nombres o las asignaciones que se realicen. Entonces, en este caso, los lados son las letras minúsculas y los ángulos están representadas por las letras mayúsculas. Por ejemplo, aquí yo coloqué el ángulo G y justo enfrente coloqué el lado G minúscula, el lado H y enfrente el lado H minúscula, ángulo y enfrente coloqué el lado I. Siempre debemos realizar este acomodo para que sea mucho más sencillo establecer la ley de senos. Entonces, en este caso voy a establecer la expresión que ustedes investigaron precisamente para este ángulo. Entonces, vamos a colocar en la parte superior la medida de los lados. Entonces, voy a empezar con la letra I, voy a escribir ahora la H y aquí enseguida la G. Ahora, debajo voy a colocar el seno del respectivo ángulo. Entonces, aquí tendría que escribir el seno del ángulo I, aquí abajo el seno del ángulo H y acá el seno del ángulo G. De esa manera, yo estaría 100% segura que no confundí la relación entre ángulos y lados precisamente por la asignación que coloqué. Ahora, esta puede ser una forma donde yo coloco los lados en la parte superior y el seno de cada ángulo en la parte inferior. Pero como es una proporción o son fracciones, yo puedo establecer una equivalencia y sería la siguiente. Ahora voy a escribir el seno de cada ángulo en la parte superior y los lados en la parte inferior y quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, seno del ángulo I
y en la parte inferior el lado I precisamente. Después sería el seno del ángulo H y aquí abajo el lado H. Seno del ángulo G y aquí abajo el lado G, ¿sí? Yo los establecí en el mismo orden, pero en realidad si ustedes colocan, por ejemplo, seno de G entre G, es lo mismo, no importa en qué lugar esté cada fracción. El orden aquí no va a causar complicación siempre y cuando estén relacionando de manera correcta el lado con su respectivo ángulo. Eso sí, es lo único que tienen que cuidar. Y aquí ya pueden escribir cualquier combinación. Me refiero a lo siguiente, que ustedes pueden escribir, por decir, seno de H entre H es equivalente con el seno de G entre el lado G, y esto es igual al seno de I entre el lado I. A eso me refiero con que el orden no va a alterar las proporciones. Y bueno, para aplicar precisamente esta ley de senos, lo que vamos a hacer es establecer una regla de 3, que afortunadamente pues yo creo que no nos causa mayor conflicto. Por ejemplo, si de todo esto yo quisiera obtener la medida del lado H, si yo estuviera buscando este valor, entonces tendría que poder formar una de las otras dos fracciones, es decir, tener el valor del lado I y el ángulo I, o el de G y el ángulo G, para que yo pueda formar una regla de 3. Entonces recuerden que para ese tipo de propiedades necesito conocer 3 valores. Obviamente necesitaría conocer el valor del ángulo H y alguna de las otras parejas que se forman aquí, para poder tener 3 datos conocidos y poder despejar el valor de H. Entonces, en un siguiente video voy a explicar un caso particular de un ejercicio donde se aplique la ley de senos. Entonces, este sería pues todo esto con respecto a este video.